Muy buenos días, hermanas y hermanos. Feliz Día del Señor. Terminando ya con el Evangelio de Lucas, hoy nos toca ya en el versículo 24, en el capítulo 24, los versículos que han sido leídos del 44 al 49. Y allí nos habla el Señor de la Gran Comisión. Y es un pasaje que ha sido titulado, pues, siempre con este nombre, la Gran Comisión. Y según el diccionario, una comisión es un encargo que alguien da a otra persona para que haga algo. Y este es el título de hoy, que se refiere al mandato del Señor antes de ascender al cielo. Y es un mandato que lo encontramos también repetido en los 4 evangelios, con diferentes palabras, pero con un mismo propósito. Es un relato que está especificado en los 4 evangelios con diferentes palabras, pero con el mismo propósito. Es un pasaje, además, de los más conocidos que tenemos de la Biblia. Y vemos, en primer lugar, que después de resucitado el Señor Jesús, les mostró a sus discípulos la realidad física de su cuerpo resucitado. Él les invitó a tocarlo, a mirarlo. Jesús también comió en su presencia. Y al recordar esta escena, hermanos, me da la sensación de que los discípulos estaban mirando atónitos al Señor, en silencio, con los ojos abiertos y sin pestañear. Y es que, hermanos, no es para menos, porque la resurrección de Jesús es un hecho de la máxima trascendencia. Porque por un lado confirma el cumplimiento de las profecías de Moisés y de los profetas y de lo que había en los Salmos, pero también su muerte nos reconcilia con el Padre al perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Jesús se ha ofrecido a sí mismo como un sacrificio por todos nosotros, un sacrificio único, definitivo, para siempre, porque ya no hacen más falta los sacrificios rituales del pueblo judío que ofrecían periódicamente. Jesús es el sacrificio definitivo que quiere el Padre. Ahora bien, hermanos, tengamos presente que no todo acaba con su resurrección, porque nuestro Señor Jesús sigue trabajando por nosotros a la diestra del Padre. Él está en estos momentos intercediendo por nosotros como nuestro abogado. Porque a Jesús en una ocasión dijo que el Padre sigue trabajando y Jesús también trabaja. Él sigue intercediendo por nosotros. Después de su resurrección y de estar por 40 días con sus discípulos, el Señor ascendió al cielo. Y desde allí nos mandó la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y aún así, Jesús, desde el cielo, sigue intercediendo por nosotros, como nuestro abogado y nuestro sumo sacerdote. En este pasaje que tenemos para hoy, Jesús les sigue recordando a sus discípulos las profecías de las Escrituras. Una vez más les recuerda el cumplimiento de esas profecías. Y al mismo tiempo, el Señor les abre el entendimiento. Y como si se tratara de un puzzle, que vamos añadiendo piezas y vamos reconociendo lo que hay allí, el Señor les va aclarando lo que hay en la palabra, poco a poco, dándoles más luz, dándoles más claridad para comprender todo lo que dejaron escrito Moisés y los profetas del Antiguo Testamento. Pero además, y porque el Señor sabe que lo necesitamos, Jesús también nos envía la ayuda y el consuelo del Espíritu Santo. Como dijimos, este es un pasaje que quedó escrito en los 4 evangelios, aunque no con las mismas palabras, sí con el mismo propósito. Permitid que os lea los pasajes paralelos en los diferentes evangelios. Así, por ejemplo, Mateo 28, versículos del 18 al 20, dice el Señor Jesús:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siguiendo con el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice el Señor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En el pasaje de hoy en Lucas 24, versículo 47, nos dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y Juan, capítulo 19, versículo 21, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. El mismo propósito, proclamar el Evangelio a todas las naciones y hacer discípulos. Y vemos que para todo eso el Señor les da un precioso don. Nuestro primer punto. Un precioso don que lo vemos reflejado en los versículos 44 y 45, que dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Vemos que después de resucitar el Señor y antes de ascender al cielo, les dio un precioso don a sus discípulos, porque dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sin embargo, hermanos, no pensemos que los discípulos desconocían por completo el Antiguo Testamento y que no pensemos tampoco que las Escrituras son unos libros que nadie puede comprender. No malinterpretemos estas palabras. Fijémonos bien que con este don Jesús les abrió el entendimiento para que entendiesen el pleno significado de muchos pasajes que hasta entonces habían estado velados a sus ojos. El Señor les abrió el entendimiento para que conocieran el pleno significado de algunos pasajes y más que nada en la interpretación de los pasajes proféticos referentes al Mesías. Y también, hermanos, nosotros cuando nos acercamos a la palabra necesitamos también una iluminación similar para entender perfectamente lo que nos dicen las Santas Escrituras. Y para ello contamos con la ayuda inestimable del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos ayuda a acomodar lo espiritual a lo espiritual y a poder entender, discernir completamente lo que hay en las Escrituras. Por eso, hermanos, nuestro deseo y nuestra oración debe ser que Dios nos dé luz, nos ilumine, nos abra el entendimiento cuando leemos su palabra y dejemos de un lado todo lo que nos estorba. Dejemos de un lado todo eso que vuela sobre nuestras cabezas, que nos distrae del camino que debemos andar y de la verdad de la palabra del Señor. Clamemos, pues, al Señor de la palabra para que nos ilumine y para que podamos comprender plenamente el significado de lo que leemos en la Biblia. No hay otra forma de conocer a Dios. No hay otra forma de conocer a Dios que no sea a través de su palabra ni del perfecto entendimiento que nos puede dar el Espíritu Santo cuando la leemos. Quizás nos pueden ayudar algunos comentarios humanos que pueden ser útiles, pero a su manera. Pero recordemos que esos comentarios siempre serán palabra segunda. Nunca serán palabra primera como sí que lo es la Biblia. Y cualquier comentario, cualquier lectura que tengamos, debemos pasarla a través de la luz de la palabra del Señor, de la palabra
primera. Y el creyente, hermanos, fiel y humilde encontrará grandes tesoros en la Biblia. Sin embargo, el hombre natural no los encontrará, como dice Pablo, porque no podrá entender la palabra del Señor. Ese, hermanos, es un precioso don, un maravilloso don que el Señor dio a sus discípulos, conocer el pleno significado de las Escrituras. Y entonces, hermanos, nos toca a nosotros que sometamos, pues, todo pensamiento y toda decisión al escrutinio de las Escrituras. Y cuidémonos mucho de no caer en las mentiras del enemigo. Y tampoco no caer en nuestros impropios razonamientos autojustificantes. Porque siempre hay algún pensamiento malintencionado que se mete en nuestra mente cuando no debería hacerlo. Buscamos, hermanos, muchas veces razonamientos y excusas para justificar lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Por eso debemos recurrir siempre a la ayuda del Señor. Nuestro segundo punto nos habla de una necesidad. Versículo 46. Y les dijo Jesús: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En este versículo, hermanos, Jesús habla de su muerte y de su resurrección como de algo necesario. No habla como si hubiera sido un contratiempo, no habla como si hubiera sido algo que lamentar, sino de una necesidad. Y ciertamente, hermanos, su muerte fue necesaria para nuestra salvación. Su cuerpo es, como lo dijo Juan, es el pan vivo que descendió del cielo. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre, estaba cumpliendo en sí mismo toda la ley de Dios. Solo la cruz de Cristo, hermanos, es la solución para esta necesidad nuestra de perdón y vida eterna. Y solo Jesús, con su muerte, rompió las cadenas del pecado que nos ataban a una oscura eternidad de sufrimiento en el infierno. Como lo dice Pablo en Romanos 3:26, Jesús hizo posible que Dios fuera al mismo tiempo el justo que justifica. Él es el que da su vida por nuestra vida. Jesús hizo posible que podamos acercarnos a Dios con la seguridad de que, siendo aún pecadores injustos, tengamos esperanza por su sacrificio del justo. Recordémoslo, hermanos, una vez más, porque esto agrada a Jesús. Recordemos que Jesús murió en nuestro lugar, como el único que puede ser nuestro sustituto. Él, el único verdaderamente justo, murió por los injustos. Y así nos ha abierto el camino, el único camino que nos acerca a Dios, que nos reconcilie con el Padre y a través del cual podemos acercarnos al Padre confiadamente. Podemos reconocer libremente que somos pecadores y merecemos la muerte, pero del mismo modo también podemos reconocer que hay uno que murió por nosotros. Y teniendo fe en Él y solo en Él, tenemos el perdón de nuestros pecados. Y hemos pasado de muerte a vida. Hermanos, la cruz y la resurrección de Jesús es toda nuestra esperanza. Tengamos en cuenta esto, hermanos, que la muerte de Jesús no solo fue el martirio de una persona inocente, porque Él fue el único sustituto aceptable, el único que podía pagar la enorme deuda que teníamos con el Padre. Por eso, porque solo podía Él, fue necesario que padeciese por nosotros y que confirmara nuestra redención con su resurrección. Fue necesario
que todo ocurriera así, hermanos. Era necesario. Él entregó su vida, una vida única, la vida del Hijo de Dios, y confirmó nuestra redención con su resurrección. Y el Señor nos dejó un deber. Vamos a los versículos 47 y 48, nuestro tercer punto. Y nos dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Como testigos de todo lo que vieron acerca de Jesús, sus discípulos tenían entonces ellos, y nosotros ahora, el deber. Era un deber que tenían, de predicar, de contar, de compartir el arrepentimiento y el perdón de pecados que ha venido a todas las naciones a través de Jesucristo. Y pensemos un momento, hermanos, ¿qué diríamos a nuestros semejantes si solo les pudiéramos decir una cosa? El deber, el mandato del Señor. Solo una cosa es necesaria: que sepan del arrepentimiento y el perdón de pecados. Jesús nos dice que es necesario que se predique en su nombre este arrepentimiento y el perdón de pecados a todos, a todo el mundo, sin discriminación, porque es necesario que todo el mundo sepa de la necesidad del arrepentimiento. Y hermanos, el arrepentimiento va más allá del pesar y la tristeza que una persona siente por algo que ha dicho, que ha hecho, por algo que ha dejado de hacer, incluso por algo que no debía de haber pensado. Sí que debe haber pesar y tristeza, pero el arrepentimiento va mucho más allá. Y hermanos, escuchad bien: quien se arrepiente cambia de opinión y deja de ser consecuente con lo que ha percibido como pecado, como algo que ofende a Dios. Lo repetiré: quien se arrepiente cambia de opinión y deja de ser consecuente con lo que ha percibido como pecado, como algo que ofende a Dios. Y es Dios quien nos da a conocer la necesidad del arrepentimiento. La necesidad de que se expliquen estas buenas noticias, hermanos. El arrepentimiento viene por una transformación que Dios hace en nosotros. Como lo dice en Juan 1, 12, 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, los cuales son engendrados de Dios. Es Dios quien engendra esa necesidad de arrepentimiento en nosotros cuando nos da el nuevo nacimiento. Es Dios quien obra en nosotros, es el que crea en nosotros un nuevo corazón. Ahora bien, hermanos, pensemos también por un momento que el arrepentimiento y el perdón de pecados van unidos de una forma difícil de explicar a veces, ¿no? Fijaos bien que el arrepentimiento es por la regeneración que Dios obra en nosotros. Pero el perdón es un regalo de Dios. El perdón no se puede comprar ni con el arrepentimiento ni con obras. Es un regalo de Dios en Cristo Jesús, el cual pagó por nuestros pecados. Sin embargo, también es cierto, hermanos, que el que no se arrepiente tampoco es perdonado. El pecado sigue con él. Por eso es necesario primero arrepentirse para que el Señor perdone nuestros pecados. Primero, la regeneración. Todo verdadero creyente conoce bien lo que es el arrepentimiento y lo que es el perdón de pecados.
porque esto, hermanos, es lo principal de nuestra religión, de nuestra fe en Jesucristo. Y al unir esto que es lo principal de nuestra religión en adoración a Él, todos juntos, es el mayor de los privilegios que tenemos. Esta regeneración, este perdón de pecados, este sentirlo todos juntos, este estar todos juntos adorando al Señor, es el mayor de los privilegios que tenemos, hermanos. Esto es y debe ser un adelanto del cielo para todos nosotros. No puede haber nada mejor. Sin embargo, hermanos, debemos aclarar que el arrepentimiento y el perdón de pecados no son solamente verdades esenciales. Y lo que sí son, y así debemos proclamar, es que el arrepentimiento y el perdón de pecados son el inicio de una nueva vida en continuo crecimiento práctico de lo que significan. El inicio de una nueva vida en continuo conocimiento práctico de lo que significan. Por eso, hermanos, nuestra vida ha de tener un continuo examen de conciencia acerca de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras obras, y sujetarlo todo a la palabra que nos ha sido dada por Dios. No olvidemos, hermanos, que vivimos en su presencia. Y todo esto, hermanos, lo vivimos ponderados por el amor que Él nos ha dado, y amar como Él nos amó, y también perdonarnos unos a otros como Él nos perdonó. Vemos también que el Señor indicó un comienzo en este deber. En el versículo 47 nos dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El primer anuncio del Evangelio, hermanos, debía ser en Jerusalén. Así fue como lo mandó Jesús a sus discípulos. Jerusalén siempre ha tenido un lugar importante en la historia. Ha sido testigo de grandes acontecimientos, principalmente en torno a la religión, aunque también en la política. Y en esos días de la crucifixión de Jesús, muchos eran los que se oponían al Evangelio. Había un gran rechazo evidente y fanático contra Jesús por parte de una mayoría significativa de líderes judíos. Un rechazo que no era nuevo, pues el mismo Jesús ya lo había reconocido en varias ocasiones y había denunciado sus actos viles contra los profetas. En Lucas 13:34 dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Había en esos días una maldad extrema cuando crucificaron al Señor. Y es aquí precisamente donde Jesús les mandó a sus discípulos que empezaran a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. El mandato de Jesús fue claro: comenzad en Jerusalén. Fijaos bien, hermanos, el hecho de que empezaran a predicar en medio de tanta adversidad, ellos entonces también debe ser un punto de darnos confianza a nosotros, porque también nosotros estamos en una sociedad muy secular donde abunda la maldad, y también esto nos debe dar ánimo a nosotros. Si ellos en esa sociedad empezaron allí, ¿por qué nosotros no podemos también aquí predicar el Evangelio, aún en esta sociedad? Siempre ha habido oposición al Evangelio, pero el Señor siempre ha puesto creyentes fieles que han proclamado las buenas nuevas y el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y eso también es lo que debemos hacer nosotros, hermanos.
siempre que tengamos oportunidad. Y no nos desesperemos. Pensemos, recordemos que para Dios no hay imposibles. Lo que a nosotros parece imposible es posible para Dios. Y en el libro de Hechos vemos la multitud que creyó, que se arrepintió y les fueron perdonados los pecados. En Hechos, capítulo 6, versículo 7, dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos sacerdotes obedecían a la fe. Aún en medio de tanta oposición, allí la palabra trabajó. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Finalmente, hermanos, vemos que el Señor les dijo que sois testigos. Nuestro quinto y último punto para hoy. Y vamos a leer los versículos 48 y 49, que dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hermanos, las palabras de Jesús a sus discípulos también son para nosotros, como lo han sido para todos los creyentes a lo largo de la historia. Cada discípulo del Señor es llamado a dar testimonio, a ser testigo durante toda la vida, aún ante las adversidades. Aún en esta sociedad donde abunda la maldad y los actos violentos están a la orden del día, aquí nosotros somos testigos porque creemos en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y nuestro testimonio es acerca de la verdad del Evangelio, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro testimonio es acerca del arrepentimiento, del perdón de pecados, de su misericordia, de su gracia, de su amor, pero también de su justicia y de las excelentes normas morales que enseñó a sus discípulos, que también son para nosotros. Este, hermanos, es el principal mensaje que debemos llevar al mundo. Y aunque estamos seguros de que nuestro testimonio, este ser testigos, nos traerá quizás rechazo en más de una ocasión, no desfallezcamos. También rechazaron al Señor y a sus discípulos. Hermanos, si somos realistas, notaremos que nuestro testimonio solo será bien recibido por unos pocos y por contra será rechazado por otros muchos. Sin embargo, nuestro deber es dar testimonio a tiempo y afuera de tiempo, como dice Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, tanto si es creído como si no. Pero nosotros debemos dar un testimonio fiel y así habremos cumplido el mandato del Señor. No desesperemos, hermanos, si no vemos el resultado que deseamos tan pronto como queremos. Pero nosotros vamos a cumplir con nuestro deber y dejemos la obra en manos del Señor, porque es Él quien hace la regeneración en todos. Nosotros debemos ser testigos y proclamar las buenas nuevas. Y hermanos, ante todo esto recordemos que estamos aquí como peregrinos y extranjeros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y sobre todo tengamos en cuenta esto: no estamos solos. Porque aparte de la compañía de los hermanos que nos acompañan en el camino, hay también que nos guía a todos los creyentes. Nos ilumina, incluso nos da valentía cuando nos falta. Y esta es la promesa que dice el Señor, que yo enviaré de mi Padre sobre vosotros.
el Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, gracias a que tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la capacidad de conocer bien las Escrituras y saber que fue necesario que Cristo muriese y resucitase por nosotros. Y sabemos también, hermanos, que tenemos un deber y que el Espíritu Santo nos ilumina y nos capacita para todo ello. Para conocer, para saber y para cumplir nuestro deber. Terminamos con este versículo que compartía esta hermana con nosotros a través del WhatsApp, Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén.